Vamos a orar. Gracias, oh Dios y Padre nuestro, te damos por la salvación, la redención que podemos tener en ti solamente, Padre. Gracias porque tú en algún momento de nuestra historia, de nuestra vida, quitaste la venda de los ojos, Señor. Estamos agradecidos en tu presencia por este tiempo, por este momento trascendente en la historia de la humanidad y en la historia de la salvación, Señor. Gracias, Padre, que podamos pues recordar este hecho a través de tu palabra, a través de la Escritura y las promesas que tú eres un Dios fiel, que se han cumplido. Gracias, en Cristo Jesús te damos. Amén. Bien, pues en este mensaje incluí una lectura de Lucas capítulo 1, en donde uno pudiera pensar, bueno, ¿por qué está una lectura que normalmente hacemos para Navidad? ¿No? O sea, no es común, o sea, lo más apropiado hubiera sido una lectura de la entrada triunfal, como podemos leer ahí en Mateo, en Marcos, en Lucas también, cada uno de los evangelios dan pues informe de todo lo que está pasando, pero quise agregar este capítulo de los finales ya del 68 en adelante. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Y es lo que estamos celebrando en realidad, la redención de una nación, del pueblo de Israel, pero también la redención nuestra, porque esa promesa es para nosotros también. Estamos gozosos porque yo no sé si lo alcancen a percibir, que nosotros, no siendo pueblo, ahora somos pueblo de Dios. Y aquí en este pasaje de Lucas, pues nos habla de un poderoso Salvador, ahí en el versículo 69, y bueno, pues anunciado desde antes por los profetas, dice el versículo 70, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Así que está estrechamente relacionado Isaías en el capítulo 43, cuando leemos ahí el título, dice: Jehová es el único redentor. Jehová es el único redentor, no hay más, no hay más. Y aquí podemos leer, vamos a ir a regresar a Isaías 43, quiero leer el primer versículo. Dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Es el título que le he puesto a este mensaje: te puse nombre, mío eres tú. Y podemos estar leyendo aquí en Isaías una pues profecía que está hablando acerca de la redención, que está hablando acerca de pues el religar a Dios, religar al hombre con Dios. Y aquí pues esta palabra está dada 700 años antes de Cristo. O sea, es una profecía que está hablando Isaías, que se escribe 700 años antes de Cristo. Y en el libro encontramos la predicación de un profeta que exhorta a la nación a volverse a Dios, porque así empieza desde el principio, ¿verdad? En el capítulo 1, cuando está hablando de qué me sirven los sacrificios que ustedes hacen. Está exhortando el profeta a toda la nación, y aquí está proclamando la redención y la salvación a través del Mesías. Y encontramos en la Escritura dos tipos de profetas: profetas institucionales, como se les llama, o profetas de la corte o cortesanos. Como podemos ver, hay un profeta de la corte, por ejemplo, que se llama Natán, y que viene a David y bueno, él dice lo que Dios le dice, ¿verdad? Y por eso lo llama al orden a David. Y también Gad, pues era profeta al servicio de la corte, en la corte del rey. Pero la mayoría de estos profetas que servían de alguna manera a una corte, o que eran profetas institucionales,
decían y hablaban lo que querían escuchar, lo que quería escuchar el rey. Entonces eran comprados para eso, digámoslo así. De hecho, hay un rey por ahí, por ejemplo acá, en el que se habla que tenía a su servicio 400 profetas. Imagínense, ¿no? Estarle pagando a 400 hombres el servicio que prestaban, y que bueno, al final, pues él los usa para que sean profetas de Baal y no de Dios. Entonces muchos de estos profetas pues ejercían a su ministerio pues a favor del beneplácito del rey. Es lo que hacían ellos. Pero había otra clase de profetas, como el profeta Isaías, que eran profetas cúlticos, y estos profetas eran muy especiales, porque ellos recibían la palabra directa de Dios. Ahora, a mí me llama mucho la atención este capítulo 43, porque aquí no viene esa fórmula de vino a mí palabra de Jehová diciendo, sino que está hablando Dios mismo, dése cuenta. Dice el capítulo 43, versículo 1, dice: ahora así dice Jehová. Y Dios es el que está hablando, y cada una de las palabras que nosotros encontramos en esos versículos son Dios hablando. Dice acá, creador tuyo, o sea, yo soy el creador tuyo. Y ahí encontramos varios títulos que Dios mismo se da ahí en esa escritura. Dice creador tuyo, formador tuyo, Dios tuyo, el Santo de Israel, y además dice el Salvador. Dice: yo soy tu Salvador. Si pusieron atención, nada más leímos 7 versículos, pero todo eso es lo que dice, todos esos títulos. Incluso aparecen en mayúscula. Por ejemplo, el 43.1 dice creador tuyo, y creador aparece con mayúsculas. Formador tuyo, y formador aparece con mayúsculas. Salvador, dice el versículo 3, soy tu Salvador, y aparece con mayúsculas. Y así cada uno de esos títulos que Dios mismo está dando acerca de Él mismo. Entonces, estos profetas cúlticos, su ministerio no surge de su asociación con un grupo o con un cargo oficial, es resultado directo de un poderoso llamado de Dios para ejercer pues la profecía, lo que Dios tiene que decir al pueblo, y ellos son instrumentos de Dios. Entonces, esta vocación era alimentada por la palabra de Dios, por la palabra divina, y pues todo lo que ellos dicen es la palabra que Dios quiere decir a través del profeta. Entonces, su ministerio a veces estaba ocupado prácticamente por toda la vida. Podemos ver a lo largo de todos los capítulos, son 66 capítulos de Isaías, cómo podemos estar viendo un periodo bastante largo en el servicio de Isaías. Y algunos incluso dicen: no, hay unas partes que ya no las escribe Isaías, pero bueno, no vamos a entrar en esos detalles, ¿verdad? De si hay más escritores, como en el libro de Moisés también, que muchos dicen: no, es que Moisés no puede estar hablando de su muerte, entonces alguien más escribió esto, porque al final habla de su muerte. Entonces, hay profetas muy fugaces, pero hay otros profetas que duran bastante tiempo en su llamado. Y bueno, pues los profetas, muchos aparecen de pronto, indeseados, imprevisibles, y así como aparecieron, desaparecen también de la misma manera, pero dejan una luz, ¿verdad? Una luz que ilumina a la nación a través de la palabra que les fue dada. Entonces, una vez cumplida su misión, dejan de estar en primera fila de los hechos, y es posible que vuelvan a sus familias, a sus trabajos, al campo. Algunos se dedicaban al campo, a su pueblo o al comercio. Entonces, aquí Isaías es de este tipo de profetas, ¿verdad? No un profeta institucional, no un profeta que está a favor de un rey, sino que está hablando y diciendo lo que Dios le dice.
Y aquí en este capítulo 43, vamos a un poquito atrás, en el capítulo 42 también nos habla, dice, del siervo de Jehová. Los títulos que aparecen acá: alabanza por la liberación poderosa de Jehová. Y del versículo 18 al final, Israel no aprende de la disciplina. Entonces, aquí, y el capítulo 42 concluye, describiendo la tristeza de Dios por la decadencia espiritual de su pueblo. O sea, habla de la tristeza de Dios ante la decadencia de su pueblo. Entonces, en los 4 versículos últimos dice aquí: mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia, no se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Estos mismos finales versículos del capítulo 42 los encontramos como parte de la lectura de Mateo, capítulo 12, versículos 18 al 21, y en referencia a Cristo. En el futuro, el siervo Mesías mostrará al mundo a Dios, o mostrará a Dios al mundo. Entonces, la misión de la nación de Israel era servir a Dios, ser guardianes de su palabra y ser luz a las naciones, y ser luz a los gentiles. Lo podemos ver ahí en Isaías 42, versículo 6. Lo leo textualmente, dice: yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Pero ¿cómo podía ser una nación así de pecadora, así de idólatra, poder ser luz a las naciones? Entonces no pudieron cumplir ahí el plan de Dios. Entonces es por eso también que pues es Jesús quien viene a cumplir ese plan. Dios envía a su Hijo Jesús para cumplir el plan de Dios, de Abraham 12, capítulo Génesis 12, de que fuera bendición a todas las naciones. Entonces fue Yeshua Mashiach, Jesús el Mesías, el que pudo cumplir solamente esto. Lo podemos leer ahí en Mateo, en el capítulo 12. Hoy estamos pues iniciando la Semana Santa, y en este primer domingo recordamos pues la entrada triunfal de Jesús ahí a Jerusalén, y pues hemos ya leído en Lucas 19, en Mateo también. Todo está en Mateo 21, en Marcos 11, en Lucas 19, toda esta narración, toda esta descripción. Y también está en Zacarías 9, porque estas palabras hacen alusión a la profecía de Zacarías 9:9, que tu rey vendrá sentado en un pollino hijo de asna. Entonces, y bueno, pues aquí en la lectura que hemos hecho, y bueno, pues lo que hemos también de alguna manera recordado de la entrada triunfal, y que todos gritaban: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo, gloria en las alturas, dice Lucas 11:38, en la entrada triunfal. Y bueno, pues es el único momento, si ustedes se dan cuenta, en el cual a Jesús se le da la gloria. El único momento. Aunque estos mismos que lo están victoriando, más adelante van a pedir su muerte, lo sabemos, ¿verdad? Pero están llenos de euforia y dicen: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David, que viene, Hosana en las alturas, dice Marcos 11, del 9 y 10. Entonces ellos están reconociendo a Jesús como Salvador. Es lo que significa Hosana, salva, salva, Salvador. El versículo 41 de Lucas 19 también nos dice: cuando llegó cerca de la ciudad,
cuando está entrando ya y ve a la ciudad, al verla, vamos ahí, a ese versículo por favor. Al verla, ¿qué pasa? Lucas 19:41. ¿Lo leemos juntos? Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Uno de los primeros versículos que se les enseñó a mis hijas, y por su brevedad, es Juan 11:35. ¿Saben lo que dice Juan 11:35? Jesús lloró. Está muy breve y la cita también para aprendérsela, ¿no? Juan 11:35. La primera vez, la segunda vez, aquí son dos versículos que nos hablan de que Jesús está sensible al ver el pecado del pueblo, al ver el pecado de Jerusalén. Y aquí en este versículo 41 dice, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, porque él puede ver todo lo que está pasando ahí, en esa ciudad, los pecados de todos, al verla llora. Y hay 3 ocasiones en las que se menciona en la Escritura que Jesús llora. 2 que están en los Evangelios, pero hay un tercer episodio donde habla de que Jesús derrama sus lágrimas. Acompáñenme a Hebreos 5, el versículo 7, vamos a leerlo también. Hebreos 5, 7, juntos, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Entonces, es el tercer momento en el que Jesús también está llorando. Son 3 episodios en la vida de Jesús en el que él llora al ver la condición del hombre. Y bueno, regresamos a nuestro texto en Isaías capítulo 43 y ahí pues ya decíamos que es Dios quien les está hablando, es directamente Dios quien está hablando aquí. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, Jacob, formador tuyo, Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Muy importante lo que está diciendo aquí cada una de estas cosas en este pasaje. Entonces, aquí en un tono de ternura, Dios está prometiendo guardar a su pueblo. Podemos leer aquí, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Y hemos podido ver, tanto en la historia del pueblo de Israel como en nuestra propia historia, a lo largo de nuestra propia historia, cómo Dios nos ha cuidado, nos ha guardado de las aguas, de los ríos, del fuego, de las llamas, porque quien los había creado, quien los había formado, quien los había redimido, los amaba a pesar de toda circunstancia, a pesar de toda situación. Entonces, aquí Dios está hablando pues a su pueblo y Él está diciendo, yo soy tu creador. El Salmo 139 es un hermoso salmo porque nos habla y nos dice que yo te formé desde el vientre de tu madre. Y el mismo escritor dice, mi embrión vieron tus ojos y estaban escritas todas aquellas cosas que iban a ser luego formadas sin faltar ninguna de ellas. Entonces podemos nosotros hablar esto que está diciendo aquí, Dios es tu creador. Dios habla a su pueblo como su creador y su formador. Dios tiene de esta manera entonces un derecho especial sobre su creación, porque ya Pablo por ahí dice también, ¿cómo le dirá el barro
al que lo formó, ¿por qué me hiciste así? O sea, y bueno, Dios es nuestro creador y Él tiene derecho especial y único sobre nosotros porque Él nos creó, Él nos formó, Él nos hizo, y no a nosotros, a nosotros mismos, como dice el salmista también, ¿no? Entonces no nos olvidemos de esto y sobre todo de la razón por la cual nos creó y por la cual nos formó. Y otra cosa que encontramos aquí es también que Dios es nuestro Redentor. Dice ahí, yo te redimí, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Hay un pasaje ahí en Apocalipsis, déjenme ver si lo encuentro, debe ser el capítulo 2, cuando se está hablando acerca de las iglesias. Está en capítulo 2, versículo 17. Relativo aquí a lo que está diciendo Dios, yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. El nombre que tú tienes ahora no es el mismo nombre, ese nombre te lo puso tu padre, ¿no? En base a algo, tu madre. Pero dice Apocalipsis 2:17, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ahí está tu nombre, del cual habla aquí Isaías. Te puse nombre, mío eres tú. Ya estaba anticipando aquí es esto, ¿verdad? Que Dios nos iba a comprar, Dios nos iba a redimir. Hay una historia muy interesante, muy hermosa, el libro de Ruth. Usted conoce el libro de Ruth. Y si nosotros queremos aprender acerca de la redención, el mejor libro y que mejor marca la redención es este libro. Usted conoce la historia. Noemí sale de Belén, de Judea, sale de Belén junto con su esposo, Elimelech, y se van a un lugar porque hay mucha hambre ahí. Entonces llegan a Moab. Y allá en Moab, ahí además se llevan los dos hijos, ¿no? A Malón y a Kelión. Entonces muere Elimelech. Después de que muere Elimelech, Malión y Kelión toman esposo. No sé, parece ser que estuvo 10 años, ¿no? Estuvieron 10 años allá. Entonces, ellos eran muy enfermizos. De ahí el nombre también de Malón y Kelión. Uno se llamaba enfermedad y el otro no me acuerdo cómo, pero tiene que ver con enfermedad. Enfermizo, debilidad. Uno, creo que Malión es enfermedad y Kelión es debilidad en la traducción hebrea. Y también es interesante la historia de Ruth porque cada nombre significa algo. Por ejemplo, Elimelech es mi Dios es rey. Y el nombre de Noemí era dulzura. Pero después cuando llega le dice, mira Noemí, miren dulzura, llegó dulzura, regresó dulzura. Dice, no me digan dulzura, díganme amargura mejor, ¿no? Díganme Mara. Entonces, es muy hermosa la narrativa. Total que muere Malón, muere Kelión. Ella confronta a sus nueras, a Orfa y a Ruth, y le dice, pues vayan a su pueblo, regresen a su pueblo, ya yo voy a regresar al mío. Y total que Orfa sí se va, pero Ruth no. Entonces, en la historia, cuando ellos se van, yo entiendo que ella había hipotecado todo y perdió su hipoteca, perdió sus tierras y todo. Entonces, cuando llega no tiene nada. Entonces, Ruth se va a trabajar a los campos de Boz. Y total que en la historia, vamos a llegar al punto ahí de la redención. En la historia, Noemí podía ser redimida por Boz. O sea, por Boz, Noemí. Pero ella ya era vieja y ya era grande, pero tenía una nuera ahora.
Entonces a la que va de alguna manera a redimir es a Ruth, pero a Noemí a nombre de Ruth. Mis abuelos, ¿verdad? Pero bueno, ustedes entienden. El caso es que hay que redimir, hay que regresarle las tierras, hay que regresarle su propiedad. Y el que puede hacerlo es vos. Y vos está de acuerdo porque pues le gusta a la chica, ya la vio trabajando, es buena trabajando. Y entonces él es el que redime. Porque hay un pariente más cercano, pues dice, no, yo no quiero afectar mi herencia, mejor tú redime, y lo hace. Entonces, la redención es esa, o sea, un rescate, o sea, yo voy a rescatar a ellos o a ellas, ¿no? En este caso. Entonces les rescatan, se les restituyen sus propiedades, y lo más maravilloso de esto es que en la historia bíblica ella ahora pasa a ser parte de la familia pues real, porque vos descendía de David, ¿no? Entonces, y después de vos nace un hijo, de ese hijo nace Isaí, y de Isaí nace David. Entonces, qué hermosa historia. Entonces, aquí podemos entender un poquito acerca de esto. Dios redimió, Dios dio el pago a través de Jesucristo en la cruz para que nosotros pudiéramos ser lavados, perdonados, purificados y poder ser religados a Dios nuevamente. Así que Jesús es nuestro pariente redentor, o sea, Él es el más cercano, familiar más cercano a través de la encarnación, que podemos leer ahí en Juan 1:14, en Hebreos 2:10 al 18, en Filipenses 2:7, en Romanos 8:3, en Gálatas 4:4 y 5. Él es capaz y tiene el poder de redimir, como dice en Hebreos 1, 2 y 3, Colosenses 1:15 al 23, en Colosenses 2:9. Y Jesús está dispuesto a redimirnos. Y Él es libre para redimirnos, ¿sí? El otro tenía una atadura. El que no pudo redimir tenía una atadura. Dijo, no, yo no puedo porque yo no quiero afectar la herencia de mi familia. Que redime a vos. Y vos dices, ¿qué dices tú? No, yo redimo. Si tú no puedes redimir o si no quieres redimir, yo redimo. Y así Jesús, Él fue libre para redimirnos. Entonces, Dios se define a sí mismo como el Redentor de Israel. Acompáñame a leer aquí 43:14, que dice, así dice Jehová, Redentor vuestro. Entonces, el Santo de Israel, Jesús y Dios son el mismo, ¿sí? Él es el Santo, Él es el Redentor de Israel. Y ahora dice, por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos aquellos, aún a los caldeos, en las naves de que se gloriaban. Entonces aquí tiene dos cumplimientos, la lectura de Isaías 43, porque dice a Etiopía y a Seba y a Egipto di por ti. Esa es la redención de la que se está hablando acá. O sea, el pueblo fue rescatado. ¿Cómo fue rescatado? Ellos estaban en el exilio, ellos estaban presos, esclavos de Babilonia o de Asiria, pero aquí el caso es Babilonia. Entonces dice, bueno, yo te voy a dar la libertad, yo te voy a comprar. Y Dios hace un acuerdo de compra con Ciro, el rey de Persia. Entonces le dice, te voy a dar todas esas naciones, pero déjame en paz a Israel. Y con esas naciones Dios redime y compra a Israel. Entonces dice el versículo 3, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Y dice a Egipto, a Etiopía y a Seba, que es Arabia, o los principios de Arabia, di por ti. Entonces, qué hermosa historia de redención ahí también. Entonces, entiende ahora lo que está pasando aquí, tanto en Lucas, el capítulo 1, los versículos que ya
leímos, y Isaías 43, cuando está diciendo Lucas 1, y nos levantó un poderoso Salvador. Y aquel verbo se hizo carne. Y Él es el Salvador del que se está hablando acá. Después empieza a hablar de Juan el Bautista, en los versículos 76 en adelante. Primero está hablando de Jesús, pero en el 76 ya está hablando de Juan el Bautista. Dice: tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado. Entonces, esta pues es una historia que al final fue con un propósito. Dios visitó no solo a Israel, sino a todas las naciones con un propósito. Yo soy tu Salvador. Que lo reconozcamos como en los títulos que aparecen aquí, como nuestro Creador, como nuestro Formador, como nuestro Redentor. Del versículo 14, así dice Jehová, Redentor vuestro. Como nuestro Salvador, fue con un propósito. Y el Catecismo de Fe de Westminster dice: ¿cuál es el fin principal del hombre? Y el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y eso es lo que dice aquí también la misma Escritura. Leamos el versículo 7, 43:7. Todos los llamados de mi nombre. Si tú eres un llamado de su nombre, y creo que sí, todos los que estamos aquí, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Romanos 11:36, 1 Corintios 10:31, Salmo 73:25. Y yo pregunto: ¿le estás dando la gloria a Dios con tu vida, con tu tiempo, con tus recursos, con todo tu ser? Como dice ahí en Isaías: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, ¿verdad? Con todo tu ser, al 100% en todo. Pensemos en esto: si le estamos dando gloria a Dios, si le estamos sirviendo. Y bueno, aquí mismo en Lucas también dice lo mismo, 74 y 75, Lucas 1, 74 y 75, dice que librados de nuestros enemigos. ¿Has sido tú librado de tus enemigos? Yo sí. Dice acá: sin temor le serviríamos. Sin temor le serviríamos. Así que vivamos pues, mis amados hermanos, sirviendo a Dios en todo, y con gozo y con alegría. Vamos a orar. Señor, tú nos has rescatado de la vida que llevábamos, tú nos has redimido de una manera tremenda, poderosa, porque diste a tu Hijo por nosotros en la cruz para redimirnos, para comprarnos con la sangre preciosa de Cristo, Señor. Pero a veces nosotros nos volvemos hijos desobedientes, hijos irreverentes, pero Señor, o que no te servimos, Padre, que tenemos dones y talentos y que no están puestos a tus pies, Señor. Queremos rogarte en esta hora, Padre. Primero, darte gracias por la redención, y segundo, rogarte porque podamos ser siervos útiles en tus manos, Señor. Oh Dios, que tú, Padre, trates con nosotros si no te estamos sirviendo. Trates con nuestros recursos si no te están dando la gloria. Para gloria mía los he creado, dice. Trates con nosotros en nuestro tiempo si estamos desperdiciando el tiempo en lo que no aprovecha. Padre, a ti queremos la gloria, Señor, en todo. En Cristo Jesús te lo ruego, yo primeramente, en Cristo Jesús. Amén.